Vamos. Bien, Sergio, te dejo entonces para que tú nos guíes en esta aplicación. Después estaré hablando yo. Amén, pastor. Buenas noches, iglesia. El Señor les bendiga. Estaremos repasando, ¿cierto? La predicación expuesta el día domingo y tratando de aplicar la palabra que estuvimos escuchando y predicando. Vamos a leer el texto involucrado inicialmente y ahí vamos a ir desarrollando la aplicación y el repaso de la predicación. El texto involucrado estaba en Génesis, capítulo 22, del versículo 1 hasta el versículo 14. Y leemos en el nombre del Señor. Dice: Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y Dios dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados: Quédense aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña. Dijo Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Entonces ese fue el texto involucrado en la predicación del domingo. ¿Cierto? El nombre de la predicación le puse el Dios que provee. Y comenzamos diciendo que cuando pensamos en este concepto, en esta palabra, que Dios provee, ¿cierto? Inevitablemente nos imaginamos en cosas materiales, cosas que hemos recibido y que son válidas. Sabemos que Dios es nuestro proveedor, lo que tenemos, lo tenemos por gracia y porque Él nos ha provisto, desde lo más simple hasta lo más costoso quizás, ¿cierto? Pero vemos cuando leemos el versículo 14 al último, al final de este texto, nos damos cuenta que Abraham llama al monte, el Señor proveerá, no por las cosas materiales que él pudiera tener, sino que por el cordero, por el sustituto que el Señor le provee en lugar de Isaac, ¿cierto? Por ofrecerle sacrificio. El primer punto de esta predicación le puse por nombre: Dios provee una prueba, ¿cierto? Dios provee una prueba. Estaba en el versículo 1 y 2, ¿cierto? En este punto, básicamente, hablamos de las pruebas, de cómo Dios usa las pruebas para probar nuestra fe, ¿cierto? Pero no es que Dios necesite saber cuánta fe tenemos o cuánta confianza tenemos en Él, sino que Él nos ayuda muchas veces también a poder conocer nosotros nuestro corazón, cuánto estamos confiando en el Señor, ¿cierto? Y en las pruebas también Dios las usa para que nosotros seamos transformados, para que nuestro carácter sea cambiado, para hacernos madurar y también el énfasis que le quise dar a este primer punto, eh, para que nosotros seamos más pacientes, ¿cierto? Y ahí leímos el versículo de Santiago, Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 4. Dice: Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos
sin que nada les falte, ¿cierto? Leíamos Santiago, entonces Dios es prueba o después de la prueba haya un resultado bueno, haya un resultado positivo, ¿cierto? Como lo hubo en Abraham, que no nos apartemos del Señor en medio de las pruebas, del sufrimiento, sino que confiemos plenamente en medio de la prueba Él está en control absoluto, ¿cierto? Y bueno, yo pensaba a veces que nosotros en medio de la prueba pudiéramos aparentar, aparentar confianza, aparentar eh, paciencia. Podemos decir a veces que todo está bien, que estamos confiando en el Señor, pero muchas veces cuando nadie nos ve, en nuestra soledad, pudiéramos estar llenos de temor y de desconfianza. Y bueno, creo que Dios no quiere o quiere, ¿cierto? No solo que nosotros reconozcamos con nuestras palabras que estamos confiando en Él, sino que también puede haber una manifestación práctica de nuestra confianza en Él, ¿cierto? Una manifestación en nuestra vida y de que estamos confiando en Él. Y nuestra confianza, nuestra paciencia se puede manifestar. Muchas veces yo pensaba, ¿cómo se puede manifestar que estoy confiando en el Señor? Y pensaba en cosas simples como seguir sirviendo al Señor cuando estoy siendo aprobado, cuando estoy sufriendo, con respecto a congregarme, seguir congregándome. Hay veces, y nos suele pasar, ¿cierto? Que hay una prueba, estamos mal, no sé, por cualquier situación, y lo primero, no quiero ir a la iglesia, me quiero quedar en la casa, quiero estar solo, y eso no está bien, porque cuando dejamos de congregarnos, no vamos a tener vamos a perder herramientas, ¿cierto? Y los medios de gracia que Dios nos quiere dar para que nosotros podamos permanecer en medio de la prueba. Entonces es importante no dejar de congregarse. Pensaba también cuando viene la cesantía, cuando la cesantía se prolonga por mucho tiempo, puede transformarse en una prueba que quizás para algunos a lo mejor ya no es tanto, a lo mejor para algunos les es fácil encontrar trabajo, pero para otros quizás les cuesta más, ¿cierto? Y quizás me pudiera haber tentado a lo mejor a conseguir dinero de forma no honesta o a buscar trabajos que me, que me aparten completamente del Señor, que no me permitan congregarme más. Entonces, en ese sentido, tenemos que manifestar confianza, paciencia y pedirle al Señor, ¿cierto? También pensaba un poco en los conflictos matrimoniales, ¿cierto? Siempre nosotros, los que somos casados, sabemos que no todo es color de rosa, somos dos pecadores conviviendo y tenemos muchas veces que ejercer paciencia, amar, y muchas veces hay conflictos en el matrimonio que pudieran transformarse en una prueba difícil, pero ahí es donde tenemos que nosotros tener paciencia, aplicar la palabra y, y seguir perseverando, ¿cierto? En el versículo 2 cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca un holocausto a su hijo Isaac, ¿cierto? Tenemos que recordar que Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años, un hijo que le nació en su vejez, ¿cierto? Era un hijo de la promesa, el texto añade que él lo amaba, ¿cierto? Pero ahora tenía que sacrificarlo. Y bueno, yo pensaba, si yo hubiera sido Abraham, yo hubiera dicho, esto no tiene sentido. Dios primero me promete un hijo, me lo da en mi vejez, ¿cierto? Yo ya estoy viejo, pero ahora me pide que lo sacrifique. Yo pensaba, en medio de las pruebas, no necesariamente yo tengo que entenderlo todo, ¿cierto? En ocasiones no tendré respuesta a lo que está pasando, ¿cierto? No entenderé por qué Dios está permitiendo esta situación, pero lo que sí Dios espera de nosotros es que confiemos en sus promesas eternas, y esas son las que nos mantendrán firmes en medio de la prueba. Bueno, y ese fue como el primer punto, básicamente. Ahí ahora dejo a nuestro pastor. Amén. Bueno, es muy interesante lo que nos compartía Sergio, porque este texto también, como él también lo mencionó durante la predicación, nos permite hacer un símil entre la entrega de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos permite, desde la propia experiencia de Abraham, sentirnos reflejados. La Escritura dice que Abraham es el padre de la fe. Y, y claro, precisamente en alusión a este pasaje, o por lo menos tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y de manera práctica para nosotros, bueno, las pruebas, lo primero que quisiera subrayar es que este tipo de pruebas que el texto menciona son pruebas
que son orquestadas por Dios. Entonces, yo creo que eso es un asunto que nosotros siempre debiésemos tener en cuenta y meditar. Cuando la prueba no obedece a, a una mala decisión mía. Yo siempre hago esa diferencia, ¿no? Cuando la prueba no obedece a un pecado directamente, a una desobediencia mía. Pero podría estar todo, yo podría estar caminando, digamos, bien en la fe y sobreviene algo, se enferma un hijo, tengo problemas, como decía Andrés, laborales, tantas cosas que pasan en el escenario de esta vida y que definitivamente no son ajenas a la voluntad del Señor, porque nosotros creemos en un Dios soberano. Él controla todo. Ahí usted tiene la experiencia de Job. El propio apóstol Pedro, ¿no? Dice que fue pedido para ser zarandeado por Satanás. Pablo también tenía un aguijón de la carne que era un mensajero de Satanás. Entonces, todas esas experiencias nos muestran que los creyentes vamos a vivir pruebas que tienen propósitos que Dios ha diseñado, de manera que cuando nosotros salimos de esa prueba, podamos salir fortalecidos. Entonces, me quedo con esta idea, ¿no? Que es Dios quien da concierto, Dios es Dios quien orquesta las pruebas. Estas pruebas pudiesen ser particulares, eh, me afectan a mí, afectan a mi familia, a mi entorno más cercano, eh, cuando se enferma un familiar, por ejemplo. Y también pueden ser más generales. Podrían ser pruebas que afectan, por ejemplo, a la realidad de una congregación como la nuestra, y podemos llegar a estar todos pasando por algún tipo de prueba en alguna medida. E incluso es más, hace poco nosotros, hace algunos años, no estuvimos en lo que fue la pandemia y que fue realmente algo que afectó a todo el mundo. Nadie escapó de eso. Eh, Estábamos encerrados, teníamos que andar con mascarillas y también eso ya es una prueba más general, ¿no? Aún de ese tipo de situaciones, nosotros tenemos que tener la sabiduría para recibirlas como de quién vienen. Vienen de Dios, no vienen de Satanás. Recuerde que Satanás es un enemigo que está supeditado, es un subalterno de Dios. Él no puede hacer nada en contra de la iglesia, en contra de nosotros, si Dios no se lo permite. Entonces, yo creo que nos debe otorgar mucha paz en los momentos difíciles. El saber que es Dios quien está orquestando todo, no para aplastarnos, como decía muy bien Andrés el día domingo, sino para moldearnos, para hacernos hombres, mujeres más dependientes de Él. Así que eso, es Dios quien da la prueba y debiésemos siempre tenerlo, recordarlo, sobre todo cuando estamos en la prueba, que ahí se nos suele olvidar. Gracias, pastor. Eh, bueno, el segundo punto de la predicación había puesto por nombre Dios provee la fe y la obediencia. Básicamente el segundo punto es muy similar, igual al primero, ¿cierto? En el primero dimos énfasis más a la paciencia, a cómo uno debe manifestar paciencia, y en el segundo más a la obediencia, pero son muy similares. En el versículo 3 vemos la forma en que Abraham responde a la prueba, ¿cierto? Y que es como Dios quiere que nosotros también respondamos. Dice el texto que se levantó muy de mañana, hizo los preparativos y fue al lugar que Dios le dijo, ¿cierto? Con la intención de obedecer al Señor, con la intención de obedecer a Dios. Él se movió no por emociones, sino por fe, confiando en las promesas de Dios y con disposición para obedecer. Entonces, y eso es lo que pasa muchas veces, ¿cierto? Cuando hay pruebas o sufrimiento, dolor. Hay un componente emocional, obviamente nosotros somos humanos, somos personas, y Dios nos hizo con emociones, ¿cierto? Y nosotros las manifestamos. Y no es que estén malas las emociones, está bien, Dios nos hizo de esa forma. Pero esa emoción a veces tiene la capacidad de nublarnos, de paralizarnos, ¿cierto? Y no nos permite movernos en fe, en obediencia, confiando en las promesas del Señor, porque estamos enfocados en lo que ven nuestros ojos, ¿cierto? Y perdemos muchas veces la disposición también, como mencionábamos en la predicación. En el versículo 5 el hecho de que Abraham dijera a sus criados que quería adorar y que con Isaac y que iba a volver, que los dos iban a volver, muestra su confianza en la promesa de Dios. Que si Dios dijo que
que en Isaac tendría descendencia, eso pasaría sí o sí, porque Dios es veraz en todo lo que dice, ¿cierto? Todo lo que promete, Él lo cumple. Ahí leíamos un texto en hebreo, me gustaría leerlo de nuevo, en Hebreos capítulo 11, del verso 17 al 19, y dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Cierto? Aquí hice algunas preguntas de aplicación para nosotros. Eh, la pregunta es, ¿tenemos nosotros tanta confianza en las promesas eternas del Señor a tal punto que no somos gobernados por las emociones, sino que por las convicciones? ¿Cierto? Y aquí tenemos que poner nosotros nuestra mente, nuestra mirada en lo eterno, ¿cierto? Porque muchas veces en la prueba no pasará al tiro, no durará poco. Hay creyentes que padecen pruebas que duran años, hermano, de enfermedad, no sé, y tienen que aprender a convivir con eso, ¿cierto? El problema no se va a solucionar de inmediato a los 2 días o a los 3 días, como pasa, como leemos en este texto, ¿no? Pero sí tenemos que tener la convicción de que un día nosotros estaremos con el Señor en la eternidad. Y eso debe traer a nosotros paz, tranquilidad, debe traer esperanza, ¿cierto? Y el sufrimiento que estoy pasando ahora, que estoy viviendo, en algún momento, hermano, en algún momento ya no lo voy a vivir, va a pasar, se va a terminar, ya no va a existir. ¿Cierto? En el versículo 3 dice que al tercer día vio el lugar de lejos. Tuvo tiempo Abraham para pensar, para meditar en lo que Dios le había pedido, ¿cierto? Es importante que en el tiempo que dura la prueba en la que estamos nosotros, nuestra mente esté llena de la palabra de Dios, llena de la palabra del Señor, que podamos usar los medios de gracia que Dios nos ha dado, como la iglesia local, la oración, la lectura, la meditación de la palabra. Es muy importante que cuando estamos en medio de la prueba del sufrimiento, nosotros estemos llenos de la palabra, más que nunca. Siempre debemos estar llenos de la palabra, pero es muy importante porque ella nos mantendrá fortalecidas, mantendrá nuestra mente llena del Señor. Porque ¿a dónde se produce muchas veces la lucha cuando hay una prueba? Cuando estamos sufriendo de nuestra mente. Algunas personas son muy buenas para pensar y se ponen en el peor escenario de lo que podría suceder. Entonces es muy importante que nuestra mente venga a ocupar esos malos pensamientos que pudieran venir con respecto a la duda, al temor. Y para eso tenemos que llenarla con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros responder con fe y con obediencia, como lo hizo Abraham. Y que nos propongamos nosotros en medio de la prueba glorificar al Señor, glorificarle. Cuando yo tengo la capacidad de creer, ¿cierto? Y de obedecer, obviamente es porque Dios me ha capacitado para creer y obedecer. Por tanto, el Señor siempre se va a llevar la gloria. En el versículo 6 vemos cómo Abraham toma la leña, ¿cierto? Para el holocausto y lo pone sobre Isaac, toma el fuego, el cuchillo. Ya que hablamos un poco de la obediencia, enfatizamos eso en la aplicación, la obediencia que tuvo Abraham, que fue una obediencia completa, no a medias, en esta prueba por lo menos. Eso no- En esta prueba por lo menos manifestó una obediencia completa, pero no perfecta, ¿cierto? Pero sí dando lo mejor para obedecer. Y yo pensaba en eso, que es importante que nosotros en medio de la prueba podamos dar lo mejor de nosotros para obedecer, en las fuerzas que el Señor nos permite responder, en la gracia que Dios nos dé para responder en la prueba, podamos dar lo mejor, a pesar de la tristeza o la angustia y las emociones siempre van a estar, siempre estarán y son parte de nosotros, pero que obedezcamos de la mejor forma en que podamos. Y eso provocará, hermanos, sin duda, que nosotros tengamos una fe más madura. Siempre después de la prueba, nosotros vamos a crecer. Eso es lo que Dios espera. Ese sería el segundo punto, dejo al pastor ahora. Amén. Dios provee la fe y la obediencia. Un entendimiento equivocado de la soberanía de Dios puede llevarnos a inactividad, a determinismo, se llama. Eh, Determinismo es, bueno, finalmente Dios es soberano, Él ha determinado todo y eso es verdad, pero no es lo mismo que el determinismo, porque el determinismo mira las cosas sin la responsabilidad del hombre. Entonces, eh,
eso nosotros siempre lo debemos considerar. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables en atender a lo que Él nos ha revelado. Abraham ilustra muy bien, ¿cierto?, esa obediencia que para muchos podría ser una obediencia ciega, eh, pero sin embargo él conocía a Dios. Entonces, a pesar de el conflicto interno que podemos entender que él tenía en su propio corazón, caminando hacia sacrificar a su propio hijo, él aún conservaba, ¿no?, una imagen correcta de Dios. Y eso le hacía obedecer, aunque tenía un tremendo conflicto probablemente interno. Pero él siguió adelante a pesar de eso. Él respondió responsablemente porque él supo que era Dios que le estaba mandando a hacer eso que parecía una verdadera locura, porque era, como dijo Andrés, era Dios mismo quien le había dado la bendición de ser engrandecido, etcétera, y le había provisto precisamente a su hijo. Pero él estaba convencido, a pesar de que si uno retrocede en la historia de Abraham, se da cuenta que también tenía sus detalles el hombre. También mintió, también trató de hacer las cosas un poco a su manera, a su forma, pero eso no lo desacreditó. Y en este punto él mostró una fortaleza, él mostró una fe que se movió en obediencia. Y, y claro, él probablemente también podía mirar el final, ¿no? Dios le había garantizado que él iba a ser padre de multitudes a través de su hijo, independiente de lo que pasara con el sacrificio o no, si se iba a llevar a cabo o no. Él tenía una promesa cierta de Dios y él conocía la veracidad de la palabra del Señor. Nosotros no estamos en esa situación, pero nosotros conocemos lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Él nos ha prometido, entre otras cosas, estar con nosotros siempre, en toda circunstancia, pero también nos ha prometido la gloria eterna. Un día este cuerpo va a dejar de vivir y en ese instante voy a ir a la presencia del Señor. Y cuando Jesucristo vuelva por su iglesia, mi cuerpo será resucitado y vamos a vivir eternamente con el Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa perspectiva de lo eterno presente en nuestras vidas, eso le da a la prueba, ¿no? Nos ayuda a enfrentar la prueba con un mayor, con un mayor gozo, por así decirlo, porque estamos siendo probados, pero sabemos que el final está garantizado. Así el mundo no esté patas arriba y con muchas dificultades, el final de la vida del cristiano, el final eterno y en gloria está garantizado. De ahí la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es, a lo mejor alguno de ustedes está siendo probado en algún aspecto de su vida hoy mismo, ahora mismo, esta semana, este mes, este último año, no lo sé. Pero ¿cuál es la actitud que tú estás teniendo? ¿Estás siendo obediente así como nos ilustra Abraham? ¿O estamos más bien renuentes, inactivos, solo esperando que Dios de manera sobrenatural intervenga? ¿O estamos de verdad nosotros haciendo lo que tenemos que hacer? A lo mejor no entendemos muchas cosas de la prueba, no entendemos el propósito de Dios, no se nos ha, no lo hemos visto, pero ¿estamos obedeciendo lo que Él ya nos ha revelado? ¿O estamos, como decimos acá los chilenos, estamos taimados? No, estoy taimado hasta que el Señor no me muestre, no. El Señor ya nos mostró todo lo que nos tiene que mostrar en su palabra. Ahora lo que nosotros nos toca es caminar en fe. Y caminar en fe es caminar en obediencia a lo que el Señor nos ha dicho. Y si a lo mejor alguien no se siente hoy día pasando un periodo de prueba, la prueba vendrá. La prueba para nosotros es parte de la escuela del Señor. Entonces, cuando venga esa prueba, tenemos que acordarnos de enseñanzas como esta y de entender de que nuestra fe, nuestra prueba, ¿no? La prueba que vamos a vivir, debe debe ser enfrentada en obediencia y en fe en las promesas eternas del Señor. Pensaba, para finalizar, en un ejemplo que alguna vez escuché del pastor Miguel Núñez, y él decía que si una persona, por ejemplo, un creyente, un cristiano, tiene un accidente automovilístico y queda en estado vegetal por años, por años, esa persona no puede moverse, sus familiares lo van a ver, no tiene ninguna conexión con el ambiente. Entonces él decía, ¿cuál es el propósito de eso? De ese cristiano que está ahí en estado vegetal. Bueno, él decía,
si es un cristiano genuino, una vez él le dijo al Señor, Señor, mi vida es tuya. Y en ese estado de postración, él está sirviendo a los propósitos de Dios, no tanto respecto de él mismo, sino probablemente respecto de quienes le rodean, ¿no? De su familia, de sus padres, si era casado esta persona, de su esposa, de sus hijos, respecto de una situación tan al límite, seguir aún confiando en el Señor. Y tal vez ir a visitar a una persona que tú entiendes que no te escucha, pero que sin embargo ahí está, sigue siendo familia, y eso sirve a los propósitos de Dios también. Es una historia extrema, pero son cosas que muchas veces suceden y, hermanos, les suceden a creyentes. Yo no sé si ustedes conocen a Tim Challies, es un bloguero, un pastor estadounidense. Nosotros lo tuvimos, de hecho, el año pasado Entre Hermanos y Pastores. A este pastor se le murió un hijo que estaba en la universidad, que entiendo que se estaba preparando en el seminario, un joven de entre 18 y 20 años, le dio algo al corazón sin tener ningún otro antecedente y murió. Y murió. Y recuerdo muy bien que él sacó a colación esto en la entrevista. Y él tenía una paz en su corazón porque su hijo estaba en la presencia del Señor. Pero eso no quita el dolor que él tiene que haber sentido por la pérdida abrupta de su hijo. Entonces, también nos pasan cosas de ese tipo a los creyentes. Y claro, no es que vamos a estar preparados o predispuestos, pero tenemos que entender que es la realidad de esta vida y que los propósitos del Señor muchas veces son muy superiores a lo que nosotros vemos como un plan perfecto y bien articulado, pero que no hay despropósito, no hay despropósito en lo que Dios permite que nosotros vivamos. Y aún en situaciones dolorosas como esas, Dios tiene un plan que se está llevando adelante y finalmente, en gloria, ¿no? Cuando estemos eternamente gozándonos con el Dios Trino, vamos a tener otra perspectiva, otra mirada de lo que fue esta vida aquí en la tierra y vamos a entender, seguro, vamos a entender mucho mejor los desazones, las tristezas que nos tocó vivir aquí. Porque yo creo también que muchas veces en esta vida hay cosas que no vamos a llegar a resolver la ecuación, pero seguramente en la eternidad sí lo vamos a ver con más claridad. Eso. Amén, pastor, gracias. Eh, Pasamos al tercer punto de la predicación. Esto queda un poco más largo que los otros puntos, ¿cierto? Dice, el título es Dios provee un cordero para el holocausto. Y estaba del versículo 7 hasta el final, hasta el 14. Y vimos en el versículo 7 la pregunta de Isaac a su padre, ¿cierto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? En el versículo 8 vemos la respuesta de Abraham, que también nos permite ver su confianza en el Señor, su confianza que tenía él en Dios. Dice, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Esta declaración de Abraham, yo pensaba, no está sobre la nada. No es que él esté decretando ni declarando ni nada de eso, sino que está sobre la base de una promesa del Señor. Él tenía confianza en la promesa de Dios, en que en Isaac le sería llamada descendencia. De aquí empezamos a apuntar en la predicación más a Cristo. Ese era el propósito al final de la predicación, apuntar a Cristo, mirar a Cristo. Y leímos un comentario de la Biblia Estudio de la Reforma, dice, la confianza de Abraham en Dios como el que proveerá el sacrificio necesario, anticipa cómo Dios más adelante proveerá a su propio Hijo Jesucristo como sacrificio por el pecado, ¿cierto? Yo pensaba cualquier sacrificio que Abraham hubiera ofrecido no era suficiente para satisfacer la perfecta justicia de Dios, aunque él hubiera ofrecido a su hijo, lo hubiera matado, porque el único que pudo satisfacer, ¿cierto? La justicia, la perfecta justicia de Dios, y lo hizo fue Jesucristo, no hay otro, un cordero perfecto, santo, sin mancha. Recordábamos las palabras de en, en el Evangelio de Juan, capítulo 1 verso 29, Juan el Bautista el que habla y dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Que quita el pecado del mundo. En el versículo 9 y 10 vemos cómo Abraham llega con Isaac al lugar del sacrificio, prepara todo, ¿cierto? Ata a su hijo y toma el cuchillo para sacrificarlo. Y aquí Abraham ha demostrado fe, ha demostrado obediencia, fidelidad al Señor y ha demostrado que Dios está en el primer lugar de su corazón. Eso fue lo que también
tocamos en un punto de la predicación, que Dios tiene que estar en el primer lugar de nuestro corazón. Y aquí una pregunta de aplicación que quise escribir dice, ¿está Dios en el primer lugar de nuestro corazón? Y quizás lo esté, quizás podríamos decir, sí, sí está, pero a lo mejor lo estamos compartiendo con otra cosa o con otra persona. Y esta es una pregunta que nosotros debiéramos hacerlo, debiéramos hacernos y contestarnos de forma sincera. Y si no es así, si nosotros, si Dios no está en el primer lugar de nuestro corazón o si estamos compartiéndolo con otra cosa, ¿cierto? O con otra persona, nosotros tenemos que arrepentirnos, arrepentirnos delante de Dios. Esto porque Él demanda el primer lugar de nuestro corazón de forma exclusiva. En el versículo 11 vemos la intervención del ángel del Señor, de Dios mismo, ¿cierto? Y la respuesta de Abraham que dice, aquí estoy. Esa palabra aquí estoy denota una disposición absoluta para obedecer. El aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y esa debiera ser la respuesta nuestra en todas las cosas, no solamente en las pruebas, sino que en toda nuestra vida como creyentes tenemos que siempre responder de esta forma al Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Eh, en el versículo 12, ¿cierto? Vemos las palabras del ángel del Señor. Dice, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces aquí Abraham demostró obediencia al Señor, el Señor le dio gracia para obedecer, ¿cierto? Y debemos reconocer que fue el Señor, porque Abraham, como decía el pastor hace poco, no siempre obedeció, ¿cierto? Él también mintió, ¿cierto? También hizo cosas que no son dignas de imitar. Recordemos que cuando leemos estos pasajes, narrativas, ¿cierto? El protagonista finalmente no es Abraham, no es Isaac, está apuntando a Cristo y él es el protagonista de la historia, de todo el Antiguo Testamento. Asimismo, cuando nosotros podemos obedecer al Señor, es porque Él nos ha dado la gracia suficiente para obedecer, pero no obviamente, como decía el pastor, sin nuestra responsabilidad para obedecer, ¿cierto? Abraham estuvo dispuesto a para obedecer al Señor, sacrificar a su hijo. Y aquí surge la pregunta de aplicación. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros para obedecer más al Señor? Porque ninguno de nosotros obedece de forma perfecta. No hay ninguno que pueda decir aquí, no, yo soy obediente, pero 100% al Señor. Eso es imposible. Siempre vamos a necesitar ser más obedientes, todos los días más obedientes al Señor, porque seguimos pecando. En el versículo 13 vemos cómo Dios provee el cordero para el holocausto. Entonces dice, Abraham alzó los ojos y miró y vio un cordero detrás de él trabado con los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí en este punto tenemos que poner nuestra mirada, como decía en la predicación, en nuestra atención completa en Jesucristo. Porque así como Dios provee un sustituto para Isaac, de la misma manera Dios provee un sustituto, ¿cierto?, para nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Un comentario de John MacArthur dice, se presenta aquí el concepto de la expiación vicaria o sustitutiva, que encontraría su cumplimiento en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es el papel de Jesucristo en nuestra salvación, el justo muriendo por los injustos, ¿cierto? Entonces, nuestros pecados, decíamos en la predicación, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, todo cayó sobre Cristo en la cruz, todo el castigo que yo debía recibir, todo lo que yo merecía, lo llevó Cristo en la cruz. Y en el versículo 14 dice, y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Aquí la prueba para Abraham ya había terminado, ¿cierto? Hubo un resultado bueno, como decíamos en la vida de Abraham. Y aquí hicimos una aplicación final que pudiera apuntar a Cristo, ¿cierto? Mirando a Cristo en medio de las pruebas. Cuando sintamos que la prueba es demasiado difícil para pasarla, nosotros tenemos que mirar a Cristo, no mirar a otro lugar. Solo en Cristo nosotros podemos encontrar fortaleza, ¿cierto? Recordar que Cristo, que Dios nos proveyó a Cristo, ¿cierto? Y que en Cristo podemos encontrar todo lo que necesitamos. Consuelo, fortaleza, esperanza, esperanza para pasar las pruebas, ¿cierto? Cuando sintamos que no hemos recibido la respuesta que esperaba en medio de la prueba, porque a veces nosotros queremos que se solucione todo. O podemos orar al Señor y decir, Señor, haz tu voluntad,
pero igual nosotros queremos que solucione, que el Señor nos responda, ¿cierto? A nuestra necesidad. Nosotros ahí debemos recordar que Dios ya nos dio lo mejor, hermano, nos dio lo mejor, mejor que cualquier respuesta a una necesidad temporal, Él nos dio a Cristo. Y eso debe ser suficiente para nosotros si somos creyentes genuinos. Entonces, de forma final, ya concluyendo, no perdamos de vista a Cristo, a Cristo. Miremoslo en todo tiempo, hermano, porque en Él encontraremos nosotros gracia suficiente para enfrentar cualquier tipo de prueba. Hasta ahí llego con mi participación, pastor. Ahora lo dejo a usted. Amén, gracias, hermano. Eh, bueno, solo enfatizar un par de ideas. Cuando Abraham responde al Señor, aquí estoy, ahí ya estaba en la situación eh, cúlmine, ¿no? De este sacrificio de su propio hijo. Em, y es interesante pensar en eso, ¿no? Y un poco aplicarlo a nuestra realidad como creyentes del nuevo pacto, como creyentes a través de Cristo, a través de su obra. Eh, Muchas veces creo que nosotros no tenemos esta disposición en medio de situaciones difíciles, como decirle al Señor, bueno, Señor, aquí estoy. Estoy probado, estoy, podríamos decir, destruido, agotado, drenado, como dicen los hermanos dominicanos, pero aquí estoy, en obediencia a ti, sin entender tal vez toda la situación, pero sí conociéndote a ti, sí sabiendo que tú me amaste y me amaste hasta el punto de dar a tu Hijo Jesucristo por mí. Y aunque no tengo todas las explicaciones y aunque no tengo a veces ni siquiera la fuerza, aquí estoy, Señor. Y yo creo que eso es un desafío para todos nosotros. Y sobre todo entenderlo, ¿no? Que es en Jesucristo. Esto no es una cuestión de resiliencia como es muy hoy día hablado entre el lenguaje psicológico y otras personas. Muchas personas llegan a tatuarse, yo alguna vez creo que lo vi, resiliencia. Lo cierto es que nuestra fortaleza no depende de nosotros. Nuestra fortaleza se desprende de Cristo, de lo que Él está haciendo en nosotros. Y aquí otra vez podríamos caer en el juego, ¿no? De pensar de que, bueno, si todo depende de Cristo, entonces, ¿para qué nos esforzamos? No, pero aquí, por ejemplo, Abraham nos muestra esa disposición de decir, aquí estoy, en medio de esta situación al límite. Y así también nosotros debiésemos manifestar una disposición sin condición, porque Cristo a nosotros nos amó sin que tú y yo pudiésemos ofrecerle nada. Tú no tenías nada que ofrecerle al Señor, yo tampoco. Él nos salvó por su gracia, por su misericordia, y jamás se nos dijo que no íbamos a tener problemas, que no íbamos a tener dificultades, que no íbamos a tener pruebas. De hecho, los creyentes de la Biblia fueron probados una y otra vez. Probablemente nosotros mismos damos testimonio de que también hemos sido probados una y otra vez, eh, y eso no debiese menguar nuestra disposición, sino que debiésemos aún seguir dispuestos, sobre todo, ¿no? En vista de la gran obra que se ha hecho a nuestro favor, por la gracia y misericordia del Señor, sabiendo que vamos a disponer nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestro compromiso, pero no sobre la nada, sino que todo eso en el fundamento de Cristo, por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y viene un momento, ¿no? Dios provee un momento oportuno en el caso de Abraham. Imagínate lo que fue para él cuando el ángel de Jehová le dijo, detente, y cuando le provee ese cordero, imagínate el descanso para su alma, de saber de que ya no iba a ser necesario sacrificar a su hijo. Él estaba en disposición de hacerlo, pero había entendido, ¿no? Dios mismo le había mostrado este sustituto, que como muy bien decía Andrés, es un tipo de Cristo, ¿no? Y así también vamos a encontrar alivio para nuestra alma
Aunque quizás, como yo decía antes, no toda la respuesta completa. Hay cosas muy difíciles, muy duras en esta vida. La pérdida de un familiar, enfermedades crónicas, debilitantes, etcétera. Pero sí, Dios en Cristo nos provee paz, iglesia. Va a haber, si ocupamos esto como metáfora, la experiencia de Abraham, va a llegar un momento que tú vas a mirar ese cordero y vas a decir, Dios proveyó, no, tal vez no tengo toda la explicación ahora, pero Dios proveyó, hoy tengo paz en mi alma, de esta situación que me tenía en vilo, hoy tengo paz en mi corazón. Y sé que Cristo es mi redentor finalmente, y que Él ha de proveer también todo lo necesario para enfrentar este mundo que a veces es duro, esta vida que a veces es dura, y las pruebas del Señor que también muchas veces nos parecen duras, pero Dios está trabajando en nosotros. Y, y bueno, después de cada prueba, no es como, podríamos decir, sí, en efecto, viene la bendición, pero yo siempre que oía esa frase, la gente siempre estaba pensando en cosas materiales. Pero si entendemos la bendición como semejanza a Cristo, entonces está perfecto. Entendemos la bendición como el Señor trabajando en nosotros, puliéndonos, sacando la escoria que aún está en nosotros, las independencias que aún están en nosotros. Entonces está perfecto. Después de la prueba vendrá la bendición de acercarnos un poquito más a la estatura de Jesucristo, porque habremos entendido que solos no podemos y que de la mano de Él y en el trabajo que Él está haciendo en nosotros, vamos a ir siendo pulidos de manera progresiva. Porque se imagina que Dios nos tome, bueno, te faltan todas estas cosas en tu carácter como creyente y nos mandara todo lo necesario para alcanzarlo, no lo resistiríamos. Por eso Dios lo hace de manera progresiva también y nos va esperando nuestra madurez, va haciendo ese trabajo de agricultor, ¿no? Va preparando la tierra, va surcando, va poniendo nutrientes, lo necesario para que en ocasiones, ¿no? Este árbol, esta planta que somos nosotros metafóricamente, siga creciendo, siga desarrollándose a la imagen de Cristo. Así que, bueno, ahí yo termino con, con mi comentario al respecto. Por favor, Andrés, guíanos tú en la oración. Amén. Eh, Amado Dios, bendito Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, por habernos reunido, Señor, de forma remota aquí, en la aplicación, poder haber recordado la predicación, traer aplicaciones para nuestra vida, Señor. Gracias por Jesucristo, Dios mío. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro sustituto. Eh, yo debía recibir todo el castigo, Señor, por mis pecados, pero Cristo lo llevó en la cruz. Gracias por Cristo. Te pedimos que nos des más amor por Cristo, Dios mío, para que así en medio de la prueba podamos mirarlo a Él, mirar a Cristo y encontrar esperanza, fortaleza, paz, Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, si hay alguien pasando una prueba, te pedimos que tú seas nuestra paz, Señor. Gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.